buen día a todos a un nuevo programa, el cual es el Estado. El Estado viene dividido en varios subtemas. El primero sería nuestro concepto de Estado. Vamos a definirlo primero. Después continuamos con nuestras actividades y atribuciones del Estado. Continuamos con las funciones del Estado, las divisiones de poderes, para continuar con los actos formales y materiales del Estado, la organización administrativa, la administración centralizada, la administración descentralizada, lo contrario, porque obviamente debemos de conocerlo, la administración paraestatal, los servicios públicos y finalizamos con los medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Por ello, el día de hoy nos acompañan mis colegas Alexis, Ángel y Pedro. Bienvenidos sean. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto volver a compartir pequeña información con ustedes y amado público, espero les sirva bastante lo que vamos a comentar y las tonterías que vamos a decir, espero los entretengan. Hey, ¿qué tal audiencia? Saludos para todos y a mis colegas. Es agradable estar nuevamente en otro podcast más y compartir nuevas ideas y aspectos que son útiles para nuestra vida diaria. ¿Qué tal, queridos compañeros? Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y comenzamos con nuestro compañero Alexis. Adelante, Alexis, te cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, en esta ocasión vamos a abarcar el primer subtema, el cual consiste acerca del concepto del Estado. Hemos visto que en nuestra república estamos siendo dirigidos bajo un conjunto de personas a las que se les puede denominar Estado. Ese Estado tiene el propósito de generar un bienestar social temporal, porque sabemos que las personas que están en el poder frecuentemente están cambiando. Bueno, frecuentemente me refiero al sexenio de cada presidencia que entra al poder. Y pues básicamente podemos definir el Estado como el conjunto de personas o aquella sociedad que regula, crea, modifica leyes para mantener un bienestar social en el entorno donde estamos viviendo, o en este caso el territorio donde se está situando. Podemos destacar tres conceptos interesantes que pueden ser requisitos esenciales para considerar de que hay un poder, o en este caso de que exista el Estado en un lugar determinado. ¿Cuáles son? Pues bien, tenemos en primera instancia el territorio. Nosotros aquí en México, nuestro territorio es la República Mexicana. La población son todos aquellos individuos que conforman al país mexicano, naturalizados, los que están en proceso de matrimonio, los que están en proceso de divorcio, los que se van a matar por el divorcio, entre otras cositas. Y lo esencial o lo fundamental pues sería el poder, la persona que está encabezando a toda la república, que bien lo mencionamos, puede ser un conjunto de personas, y realmente este Estado se le atribuyen ciertas actividades que tienen que efectuar para cumplir su propósito, que en este caso es el bienestar social temporal. Esas actividades que desprende o que desarrolla pueden situarse en una clasificación debido a de que no todo lo que se pretende hacer por parte del gobierno lo efectúa bajo la decisión de una persona. Conocemos o hemos visto que para la creación de una ley o la reforma de alguna de estas es necesario de que una propuesta pase por ciertos filtros para que pueda ser aprobada y pueda ser ejecutada ejecutada hacia el pueblo mexicano. Este es un gran caso del Estado, porque realmente, a pesar de que el presidente, por así decirlo, tenga el poder, en este caso el mandato o el rango más alto del gobierno en el Estado, es necesario de que su propuesta pase por dos filtros: el poder legislativo, que en este caso sería la Cámara de Senadores y Diputados. Bajo ello se va a dar el pequeño inicio para poder hacer un gran impacto en la sociedad. Aparte de eso, podemos ver que están dos organismos jugando: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. ¿Quién más entra aquí? ¿Quién va a hacer que esa legislación o lo que están promulgando tenga el carácter definitivo o jurídico? Pues bien, las personas que van a hacer que se cumplan aquellos parlamentos del Estado va a ser el Poder Judicial. A ver, colegas, ¿alguien más entiende o tiene alguna otra definición acerca del Estado? Pues bien, Rafael Rojina Villegas define que el Estado
Es como una persona jurídica con un poder soberano. Pues está constituida también por una nación humana y determinada territorialmente, cuya finalidad pues, es la creación y aplicación del derecho al cual se encuentra sometida. Ok, mi estimado Pedro. ¿Ustedes qué opinarían de lo siguiente? ¿El Estado podría asemejarse a una monarquía? O sea, ¿podría tener el mismo significado a pesar de que lo único que podría cambiar sería quién está en el poder? ¿Considerarían que sería algo similar a la definición? Pues sí, porque al final de cabo es una sociedad, ¿no? Y está dentro de un territorio. Exacto, me tocaste el punto que quería llegar. Los requisitos necesarios para que pueda existir el Estado es el territorio, la población y el gobierno. En una monarquía podría asemejarse esa figura, pero el detalle aquí es que en la monarquía únicamente quien está en el poder es la reina. La servidumbre, en este caso los que tienen rango, por así decirlo, en el reino, únicamente sirven como consejeros. Tienen influencia significativa, pero eso no implicaría de que la reina, bajo un juicio prudencial, ella tomara muy en cuenta lo que diría su servidumbre. Básicamente es por un juicio personal, egoísta, entre otras cositas. Pero si hablamos de tipo monarquía, y a diferencia de nuestro estado, ¿qué es el factor que podemos destacar para diferenciar una monarquía con nuestro estado? Es muy sencillo. Independientemente de los requisitos, se supone que nosotros vivimos bajo un estado de derecho. ¿Qué significa? Que nuestro estado está regido por una ley. ¿Y cuál es esa ley? Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y sí, cierto, mi querido público, si es que no sabes qué es esta Carta Magna o alguna de las características que posee, puedes ver nuestro anterior video podcast denominado Derecho Constitucional. Ahí abarcamos esos tipos de temas. Un Estado sin derecho es una arbitrariedad. ¿Esto a qué se refiere? Que es un abuso. Un claro ejemplo de esto y a la hora de ir a votar. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es poder elegir a nuestro representante, al representante de nuestro país ante todo el mundo. Y bueno, también, un derecho sin Estado será apenas un convencionalismo sin obligación de cumplimiento. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, esto alude a que no podría, sin el Estado, no tendríamos como tal los derechos. ¿Por qué? Porque habría quien pudiera avalar que nuestros derechos serán respetados, que nuestros derechos serán cumplidos. El cómo se realizará la distribución de funciones es un problema al cual se le ha dado solución, dándola específicamente en la Constitución de cada uno de los diferentes países. Y aquí es donde abarcamos la teoría de Montesquieu, en donde él fue uno de los primeros precursores acerca de la división de poderes. Pero como tal no estipula que es división de poderes, sino es división de funciones, porque como tal solamente hay un poder. Se le conoce como poderes solamente por costumbre, pero como tal son funciones, porque lo que mucho abarca poco aprieta. Ok, ¿me podría decir cuáles son esos poderes, por favor? Pues estos tres poderes son el ejecutivo, legislativo y el judicial. Muy bien. ¿Sabían que Urrua Méndez manifiesta que en la base del Estado se encuentra una serie de hechos sociales, una serie de relaciones humanas, efectuando el último análisis de esas relaciones de actos de hombres, condicionados por el contenido psíquico propio de la naturaleza anímica de los seres humanos? El Estado es por consiguiente una creación humana, y lo podemos ver reflejado en la historia, desde el momento en que se conoció América, en 1492. Los aztecas tenían su propio gobierno, los españoles tenían su propio gobierno, o sea, se ve la gran diferencia que existía. En la base del Estado encontramos hombres que mandan y hombres que obedecen, mujeres que mandan y mujeres que obedecen. Además de estas relaciones de dominio, también tienen entre sí relaciones de igualdad. Sería todo para estos dos temas y le cedo la palabra al que continúe. Okay. Para el siguiente tema, división de poderes, nos acompaña mi compañero Pedro. Adelante, Pedro, te cedo la palabra. Gracias. Pues miren, en los estados modernos, la división de poderes es una forma organizativa en donde se reparten los poderes, la toma de decisiones
y control entre diferentes órganos dependientes entre sí. Los tres poderes son ejecutivo, legislativo y judicial, como ya lo habíamos mencionado, de modo que consigan un equilibrio entre las acciones y decisiones fundamentales para el Estado. Retomamos una pequeña parte acerca del origen de la división, pero acoplemos la nomenclatura que la compañera Vianney mencionó anteriormente acerca de que se divide las funciones en este caso. En el gobierno ateniense tuvo un gran impacto para servir como antecedente en cuestión de la división de las funciones. Retomemos lo que mencionamos anteriormente acerca del origen de la división de los poderes, que sería adecuado ocupar el término funciones. La primera sociedad donde se empezó a ver una separación de las funciones fue en la antigua democracia ateniense, la cual fue un impacto trascendental que destacó en toda la República Romana. En ella se dividía las funciones del poder en una serie de magistraturas surgidas por procesos electorales o por sorteo. Magistraturas podríamos decir que es el gobierno de un magistral, y que a pesar de que no se había establecido una división precisa de los órganos, pues se tenía la noción de poder seleccionar y elegir, podríamos acoplar el término, una democracia con derecho. Pues ahora bien, aquí entran dos filósofos. Uno ya lo habíamos mencionado, que era Montesquieu, y el otro es Locke. Locke fue el primero que recogió la división en un manuscrito político, mientras que Montesquieu lo materializó en el tratado llamado El Espíritu de las Leyes, en donde acentuó una diferencia fundamental entre la división y separación. Para Locke, que escribía sobre división de poderes, el poder legislativo es el principal, dominado sobre los otros dos, siendo el más importante a la hora de la toma de las decisiones. En cambio, Montesquieu habla de la separación de poderes, pero no de separarlos de que un poder vale más que el otro, sino de separarlos de forma equilibrada. ¿Esto en qué consiste? En que los tres tienen el mismo valor y el mismo poder, de cierta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma se van a equilibrar las decisiones, porque si los tres están de acuerdo, se va a llevar a un objetivo en común. Pues como se acaban de mencionar, los objetivos de la división de poderes por parte del Estado pues pretenden que los propios poderes establezcan los límites y se moderen entre ellos, para que así puedan funcionar en conjunto y puedan tomar decisiones en consecuencia de los demás. También estos no permiten que se produzcan abusos de autoridad, ya que no existe un solo órgano que se encargue de ejecutar los tres poderes al mismo tiempo. También evitan la instauración de gobiernos autoritarios, gracias a descentralizar los poderes del Estado en diferentes órganos e instituciones. Esto permite al pueblo disfrutar de una democracia justa e imparcial. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, a que el poder legislativo y el poder judicial está muy alejado acerca del poder ejecutivo. El poder ejecutivo está representado por el presidente, por lo cual este no puede ir seleccionando que ahora quiere que su compadre siga en el poder, o que su esposa siga en el poder, o que su hijo siga en el poder. Esto determina las actuaciones de los órganos encargados de cumplir esas dos funciones. Ahora bien, les explicaremos las principales funciones de estos tres poderes. El poder ejecutivo tiene por objetivo garantizar que la legislación propuesta por el poder legislativo y aprobada por el poder judicial sea cumplida. En los estados democráticos, como el español, se elige a través del voto popular, encabezado por un presidente o un primer ministro, quien se encarga de la toma de todas las decisiones que afecten directamente a la sociedad. El presidente, la cabeza del poder ejecutivo, elige a los secretarios y ministros, teniendo estos últimos responsabilidades y competencias importantes del gobierno, hacia la sanidad, la economía, turismo, deportes, etc. La principal función del poder ejecutivo es la política, es decir, cumplir los intereses de los ciudadanos pues de una mejor manera posible y satisfecha, tomando las medidas y decisiones importantes en el día a día.
De hecho, el Poder Ejecutivo también tiene distintas funciones administrativas, ya que se encarga de lo que es gestionar todas las labores llevadas a cabo en ministerios y administraciones públicas. De hecho, es como un funcionamiento reglamentario, teniendo un papel fundamental en la aprobación y diseño de normas y decretos. Ahora bien, el Poder Legislativo es el encargado de elaborar, modificar las leyes de nuestro sistema político o de un sistema político a través de un órgano institucional que suele ser un congreso o un parlamento, que siguen la Constitución para regular los derechos de los ciudadanos a través del desarrollo y la adopción de la legislación. El órgano encargado de ejecutar el poder legislativo está conformado por senadores y diputados. Con respecto a los diputados, en nuestro país se eligen por sufragio universal de un mandato de 4 años. El Poder Judicial es el encargado de proteger los derechos de la población, haciendo que las obligaciones y responsabilidades de la sociedad se cumplan en todo momento. Es llevado a cabo por los tribunales y juzgados, protegiendo a los ciudadanos de posibles incumplimientos, llevados a cabo por el Poder Legislativo. Las funciones que cumplen sus órganos son permanentes. No tienen capacidad para juzgar los contenidos de la propia ley, sino que delimitan a actuar cuando ocurre un incumplimiento de los mismos por alguna parte de la sociedad. Para que pueda funcionar correctamente la democracia, es necesario que los ciudadanos de la República tengan la seguridad de que las decisiones que estén tomando sus mandatarios o los que están en el poder, pues sean tomadas con total imparcialidad. Realmente que no se guíen por ideales falsos, por prejuicios, por algún estereotipo. Esto se consigue gracias a la división de los poderes o funciones, en este caso en el Estado, lo cual permite que las leyes y normativas de carácter público se decidan con la aprobación de 3 órganos diferentes e independientes. Ok, ahora pasemos a los actos formales y materiales del Estado. El acto jurídico es el hecho humano, voluntario o consciente, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear o modificar derechos y obligaciones. El acto jurídico produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior, porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. Para que se dé el acto jurídico, no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita un vínculo que los ponga en relación, estableciendo pues un lazo, haciendo pasar una relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que es el producto de efectos jurídicos se denomina hecho jurídico. Cuando tal hecho procede de la voluntad humana, recibe el nombre de acto jurídico. Las características del acto administrativo son su unilateralidad y su producción de efectos jurídicos subjetivos. El acto administrativo implica el ejercicio por parte de los órganos de la administración y de la acción unilateral que tiene el poder público. Dicho acto cumple una función dentro del derecho, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Elementos que forman el acto administrativo. El sujeto del acto administrativo es el organismo que, en representación del Estado, formula la declaración de la voluntad. Dicho órgano cuenta con una competencia, la cual la constituye como el conjunto de facultades del mismo. La competencia es la cantidad de poder público que tiene un órgano para dictar un acto. Así, el órgano únicamente ejerce la potestad pública o poder del Estado que se encuentra en su competitividad. En los actos administrativos hay siempre una persona física que formula la declaración de la voluntad, persona que se encuentra investida en poderes públicos. Pues con todo esto dicho, seguimos con nuestra siguiente compañera, que nos hablará sobre la organización administrativa.
De acuerdo, comenzando con este tema, vamos a comenzar por especificar administración pública. La administración pública recae principalmente en el Poder Ejecutivo. Bueno, porque como todos sabemos, la administración consiste en aprovechar los recursos. ¿Qué recursos vamos a aprovechar? Los recursos económicos, los recursos humanos, recursos tecnológicos y también nuestra información. Pero ahora, ¿y qué recursos vamos a aprovechar? Los recursos de la población. Por público se refiere a todo lo que nosotros estamos contribuyendo. Para esto voy a citar al escritor Jorge Fernández Ruiz, el cual dice que es el conjunto del ámbito público del Estado, que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, difusión de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, trata de lograr los fines del Estado. Como ya se les había explicado, va a buscar aprovechar todos los recursos con los que dispone nuestra nación. ¿Para qué los va a aprovechar? No, siempre buscando una mejora continua como país y en algún momento llegar a ser una potencia mundial. Desde una perspectiva más formal, la administración pública es reconocida como un órgano gubernamental del Estado. Dentro del Poder Ejecutivo, esta actividad es controlada por la Constitución Política. La administración pública se integra a su vez por una gran variedad de organismos, dependencias y entidades que atienden a las diversas materias y ámbitos de acción que abarcan. Para que pueda funcionar la administración pública se deben cumplir los siguientes estatutos, el cual en primera instancia deben de realizar actos administrativos, jurídicos y materiales, generar una planeación para poder destinar recursos a un proyecto que favorezca el bienestar de la comunidad. Segundo, prestación de servicios públicos. En este apartado pueden entrar los funcionarios públicos. Gracias a ellos, podemos aceptar lo que nuestro presidente llegue a decir o llega a decretar en una administración, debido a que pasa por los filtros que habíamos mencionado. Estos filtros están constituidos por personas las cuales prestan un servicio a la nación, los servidores públicos. Tercero, la producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas. Con las contribuciones que recaba la nación puede generar una serie o una línea de productos de salud que puedan beneficiar a los que son asegurados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, o bien podrían ser lo de que estamos viviendo actualmente, destinar fondos para poder crear una vacuna contra el COVID-19. Ahora bien, se deben contar con los elementos siguientes, que son de carácter técnico, político y jurídico. En la parte técnica, que constituye los sistemas, mecanismos y procedimientos para administrar los recursos y para evaluar la eficiencia administrativa. Político, aplicación de las políticas gubernamentales y administrativas gubernamentales. Por último, el jurídico, que consiste en que el derecho positivo regulador de la organización y el funcionamiento de la administración pública recae en un derecho real. De hecho, se dice que como tal la administración pública no tiene poder sobre el organismo externo, ya que esta como tal no satisface al organismo, sino a la población. Pues ahora resulta pertinente hablar sobre la organización administrativa. Bien, la organización administrativa se puede entender como la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del Poder Ejecutivo directa o indirectamente. Como ya sabemos, organización se refiere a cómo lo vamos a ordenar, cómo es que vamos a determinar qué va a suceder, o sea, cómo vamos a especificar paso por paso cómo vamos a realizar dicha actividad. Bueno, esta organización surge a la necesidad de poder ordenar coordinada las entidades que conforman a nuestra nación. Esto se lleva a cabo mediante 3 sistemas, las cuales son la centralización, la descentralización y la desconcentración. Las características de este tipo de administración son las siguientes. Para la mejora del desempeño de las funciones de la administración pública, los titulares de los órganos centrales que transfieren ciertas funciones a determinados órganos inferiores, con autonomía para ejercer funciones dentro de un ámbito de
territorial determinado. Segundo, dicha transferencia se encuentra acompañada de los elementos necesarios para acercar las decisiones administrativas a los centros de la población. Y por último sería el acuerdo de desconcentración que debe darse a conocer públicamente. Vale, de hecho, por mencionar algunas instituciones pertenecientes a este tipo de organizaciones, podría entrar que sería lo que es Centro de Investigación, Seguridad Nacional, ¿qué más puede entrar acá? El Servicio de Administración Tributaria, por decir algunas. De acuerdo, con esto finalizamos este tema para darle continuidad a nuestro colega Ángel, el cual dará inicio a hacer el tema de cualquier manera. Servicios públicos. Pero repítelo otra vez. De acuerdo, con esto damos finalidad a este tema para darle continuidad al inicio del tema de mi colega Ángel, el cual es servicios públicos. Adelante Ángel, te escuchamos. Vale, pues como ya mencionaron, mi primer tema será servicios públicos. Y como ya es costumbre en nuestro podcast mencionar nuestra sagrada constitución política, en este no será la excepción. Ya que de hecho en nuestro artículo 108 es bastante eficaz hasta el momento de especificarnos quiénes son considerados servidores públicos, ya que nos da a conocer que cualquier persona que trabaje, tenga un cargo o desempeñe algún trabajo de cualquier naturaleza, sea de administración pública. Baboso. Ya, pueden seguir con lo que estaba. Sabemos, todos los que estamos aquí, que en una empresa existen diferentes tipos de empleados que elaboran en esa empresa privada. Tenemos a los que prestan un servicio personal subordinado, conocidos como los trabajadores, a los gerentes, a los comisionistas o a los integrantes de una asamblea de accionistas, que cada quien desempeña un papel importante para hacer de que esa empresa cumple sus objetivos. Mismo caso es en el gobierno. Existe un campo bastante amplio para clasificar a un servidor público, lo que podría darnos un poco de confusión al momento de pretender aplicar algún régimen jurídico, por lo que se creó oportuno mencionar la clasificación de los que trabajan en el gobierno y sus respectivos cargos. En primera instancia tenemos a los altos funcionarios. Estas son las personas de primer nivel en el ejercicio de la administración pública y su función. Se identifica con los fines del Estado, sus actos que trascienden a los particulares y afectan o comprometen al Estado mismo. La que es característica de esta posición es que a estas personas se les rige a las de menor nivel dentro de un servicio civil. En subsecuente tenemos a los funcionarios. Nada de los funcionarios bajos ni altos, funcionarios, que básicamente es la persona que realiza una función, que tiene de poder de decisión, mando de persona y ejercicio de autoridad sobre los empleados. Por último, pero no menos importante, tenemos al empleado. Este es toda persona física que presta un servicio para algún órgano del Estado en virtud de un nombramiento y que se desempeña normalmente en actividades de apoyo funcional. Sin embargo, todas estas clasificaciones pueden ser objetadas, ya que ninguna cuenta con los elementos suficientes para lograr una significativa diferencia entre las categorías de objeto de este apartado. Por lo tanto, se considerará funcionario o servidor público aquel que ocupa un grado en la estructura orgánica y que asume funciones de representación, iniciativa, decisión y mando. En términos generales, nos referimos a un líder inteligente y valiente, algo así como el príncipe azul de servidor público que nos viene a salvar de la corrupción. Pero bueno, creo que estás deslizando mucho, compañero. ¿Qué te parece si seguimos con el siguiente tema, el cual es medios de administración de la adquisición de la propiedad? Se escucha algo complejo. ¿Qué es lo que involucra? Pues en sí son como todos los métodos administrativos que utiliza el Estado para adquirir propiedades, ya sea la confiscación, nacionalización, decomiso, entre otras actitudes que ya conocemos. Oye, antes de que sigas, ¿nos podrías explicar más acerca de eso de la expropiación, confiscación y lo demás? Bueno, momento, antes de que sigan con esto, pues yo vengo a interrumpir. Pero
pero yo les puedo comentar algo acerca de ello. Claro, adelante. Gracias, pues la expropiación es un procedimiento administrativo de derecho público, en virtud del cual el Estado, en ocasiones, un particular subrogado en sus derechos, unilateralmente en ejercicio de su soberanía, procede legalmente en forma concreta en contra de un propietario o poseedor para la adquisición forzada o traspaso de un bien, por causa de utilidad pública y mediante una indemnización justa. La expropiación se justifica por los elevados fines que el Estado tiene a su cargo, apremiado por los urgentes e ineludibles necesidades sociales. Ya que estamos interviniendo, me gustaría participar, ya que yo tengo conocimientos acerca de la confiscación. Adelante, me encanta cuando tenemos interacción, intercambio de ideas y conceptos. La confiscación es la adjudicación que se hace en beneficio del Estado de los bienes de una persona y sin apoyo legal. También se afirma que toda expropiación sin indemnización es una confiscación. Se trata de una medida administrativa arbitraria, símbolo del abuso de la autoridad que formó parte de las penas pecuniarias en beneficio del Estado. Muchas gracias, Alexis. Muy buena información. Bien, ahí, ¿te gustaría hablarnos acerca de la requisición? Bueno, proseguimos con la requisición. Es también un procedimiento administrativo como todos los anteriores que vamos mencionando. Y esto de requisición viene enlazado o viene siendo parte de requerir, de solicitar y de pedir. Esto es completamente contrario y súper alejado acerca de la expropiación, porque aquí sí se está solicitando de buena manera, entre comillas, en el cual después de que, no sé, se ha retirado, por ejemplo, que encontraste petróleo en tu terreno, entonces llega el Estado y te dice, mira, nos tendrás que dar ese terreno. Después de que tú cedes ese terreno te van a dar una indemnización. ¿De qué forma? Que sea similar al terreno, al valor de ese terreno. Muchas gracias, compañeros. Venimos con ganas de sacar una buena calificación, ¿verdad? Pero bueno, ya que les explico los últimos dos temas, decomiso y nacionalización. Primero comencemos con el decomiso. Ok, en el decomiso nos encontramos por la pérdida parcial de una persona por razones de interés público contenidas en la legislación. Es decir, aparece como una sanción en el derecho penal y en el régimen de policía, en manera de seguridad, moralidad y salubridad. En el decomiso del Estado puede destruir los objetos decomisados o asignarlos a un servidor público o retomarlos a los particulares. El decomiso es una figura administrativa por la cual el Estado amplía su matrimonio. Así que si les decomisan la itálica del Brian en su barrio, me echan una llamada. Y por último, la nacionalización. La nacionalización es el proceso mediante el cual el Estado pasa a ser propietario o controlador de bienes o actividades que hasta la fecha pertenecían al sector privado. De este modo, un medio de producción o explotación deja de pertenecer a empresas para estar bajo control de un gobierno en cuestión. El fenómeno contrario por definición a la nacionalización es la privatización, la cual probablemente ya hayamos escuchado en aquellos tiempos de Miguel de la Madrid y administraciones anteriores. Por la crisis económica se tuvieron que privatizar ciertas empresas, vendieron y perdimos mucho valor, pero esa es otra historia. Por esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañeros, por su participación en este tema y le regreso la palabra a mi querida compañera Vianney. Bueno, vaya que hemos estado aprendiendo bastante el día de hoy, ¿no les parece? Bueno, con esto damos por concluido nuestro podcast titulado El Estado. Gracias por escucharnos, hasta la próxima. Se puede concluir que el Estado es una organización jurídica. ¿A qué se refiere con esto? Como ya lo hemos explicado en el podcast, es una institución regularizada de acuerdo con las leyes y normas que están establecidas en nuestra Constitución, buscando siempre el bien común. Por lo cual en este se encuentran diversas funciones, se encuentran la división de poderes, que como también ya lo hemos explicado, como tal no es que existan muchos poderes, porque solamente hay uno. Solo que el poder está dividido en funciones para tener un mayor alcance y poder hacerlo de forma correcta. Como ya se ha mencionado, el Estado es una institución y como en cualquier otra empresa debe de existir una administración
En este caso fue donde hablamos de la organización administrativa y la administración pública, así como diversas administraciones que van a buscar el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la nación para conseguir un beneficio para todos. Lo que una empresa comúnmente hace es que busca obtener utilidades que serán invertidas, aprovechadas o disfrutadas. ¿Por quiénes? Por los socios. En este caso, se busca estabilizar la economía del país. ¿Para qué? Para que tengamos un mayor soporte como ciudadanos. Y estos aportes se obtienen mediante los impuestos y mediante diversos recursos. Entonces, esta administración es fundamental porque de ella depende todo un país. También, no importa que encontremos petróleo en nuestra propiedad, dado que lo más probable es que sea pasado a manos del Estado. Estas propiedades o bienes son tomadas por el Estado para posteriormente ser utilizadas por la misma o, en su defecto, ser privatizadas mediante su venta a una sola persona física o a una persona moral. También se demostró que pueden ser tomadas sin ningún tipo de indemnización por aquellos bienes o propiedades. En la única en la cual se puede gratificar de algún modo es mediante la requisición. En conclusión, es interesante conocer un poco más sobre las razones del por qué la sociedad funciona en rotación de las decisiones de los mandatarios, cómo es que estos realizan la diligencia de una nación. No todo recae en una persona, en este caso en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que una decisión suya pueda afectar a todos los mexicanos, tiene que pasar por un proceso de análisis en el cual participa el Congreso de la Unión. Una vez aprobada la nueva obligación o derecho, debe ser aplicada, pero no por quien emitió la disposición, sino otro órgano distinto a la función de los ejecutivos y legislativos. Podemos destacar una frase interesante y es que aquel que emite una nueva disposición no debe ser quien la ejecute u obligue a ejecutarla, debido a que se deben de considerar otros organismos para que exista un equilibrio en el país. Asimismo, considero pertinente optar por la nueva nomenclatura que hace alusión a la división de poderes. Realmente no se divide el poder, es uno solo, el Estado. Lo que se divide son las funciones que ejecutan el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el ámbito social, repercute bastante la decisión de un grupo de personas que cuentan con su juicio superior a otros. Estos deciden lo que consideran correcto para favorecer el bienestar temporal. Sin embargo, no siempre puede favorecer a todos. Puede que violen o vayan en contra de otras disposiciones federales para cumplir una en específico, que posiblemente sea para beneficio personal y no colectivo, lo cual es una práctica incorrecta para el Estado. Este debe asumir la figura de un Estado de Derecho. ¿Qué significa? Que debe actuar el Estado sin infringir las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, colegas. Fue un gusto participar con ustedes y les cedo la palabra a quien continúe. La división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y moderen mutuamente, creando una dinámica de pesos y contrapesos. De este modo existe un equilibrio entre ellos y ninguno pueda prevalecer sobre el resto de los demás. En la división de poderes es fundamental la existencia de la libertad, porque con ella ninguno de estos poderes tendrá la fuerza suficiente para imponerse sobre los otros e instaurar un régimen autoritario. Por lo anterior, tenemos que el Estado tiene un poder social y jurídicamente organizado, pero que en su ejercicio se integra por 3 órganos que se dividen el trabajo del propio Estado. El primero es crear la ley, el segundo es aplicar la ley y el tercero es resolver los conflictos. Todos deben estar perfectamente coordinados para cada uno de ellos. Sin embargo, en México hemos vivido desde la entrada en vigor de nuestra Constitución en un presidencialismo casi total. Cada presidente de alguna forma ha controlado total o parcialmente a los demás poderes sin permitirnos vivir una plena división de poderes. Por periodos, el presidente ha dejado de tener mayoría,
pero en la Suprema Corte siempre ha contado con ministros nombrados por él y afines a su mandato. Con el cambio de gobierno de nuestro país, está viviendo una nueva etapa de la República, la cual apenas inicia, pero se advierte un presidencialismo absoluto, con lo cual peligra la división de poderes y por lo tanto la democracia. Ojalá rectifique pronto, por el bien de todos nuestros ciudadanos. ¿Qué tal, querida audiencia? Muchas gracias por escuchar este podcast en el cual trató acerca de el Estado, tratando de abarcar conceptos, funciones, división de poderes y todos aquellos temas vistos en el cual quisimos darles a entender todo lo que conlleva nuestra República, Constitución, sus poderes desde legislativo, judicial y ejecutivo, dándoles a entender sus divisiones, cómo funciona cada uno de ellos, inclusive ejerciendo sus servicios públicos como los pueden ser los servidores a la nación, INE, entre otros. Dándole fin con los temas de expropiación, requisición, decomiso y confiscación, que al parecer pueden ser muy similares, pero dentro del podcast especificamos cada uno de ellos y su importancia de tener conciencia de ellos, ya sea que nos topemos en una situación igual o que algún conocido familiar se nos tope con este particular. Pedro, qué aguado, Adiós, chinguen a su madre.